Bueno, pues si os parece, vamos a dar comienzo ya a la segunda mesa. Spoiler de primera. Espero que el streaming ya está. La transmisión ya está. Ok, perfecto. Bien, perdonad que vayamos con los tiempos tan ajustados, pero yo creo que está bien porque estamos cumpliendo tiempos, con lo cual ese es un objetivo prioritario para cualquier jornada que la mayoría de las veces no se cumple. O sea que si nosotros lo cumplimos, tendremos el aprobado como mínimo. Empezamos con la segunda mesa, spoiler de la primera. En la documentación que os hemos dado tenéis todos una infografía con los principales, bueno, con algunos de los datos del informe de evaluación que ha presentado Jaime Espín. Y también tenéis otras dos infografías que me he dejado abajo sobre algunos de los temas que van a hablar ahora, sobre el retreatment y sobre un estudio de investigación de la SEF. Y dicho esto, comenzamos con la segunda mesa. En este caso, el moderador es Raúl Ferrando. Raúl es doctor en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria. Actualmente es gerente del Departamento de Salud de Castellón y anteriormente ha sido jefe del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Castellón. Desde hace más de 20 años su trayectoria se centra básicamente en la farmacia hospitalaria en Castellón, Arnau de Vilanova o La Madalena. Además es presidente, si no me equivoco, de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria desde 2021 y vocal nacional autonómico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos y por moderar esta mesa. Muchas gracias también a todos los ponentes. En este caso hemos tenido una visión al principio un poco más teórica de aspectos que se podrían llevar que se podían mejorar o aspectos que podíamos avanzar, y ahora yo creo que tenemos una sesión un poco más práctica, más clínica, en la que vamos a poder observar qué podemos hacer en la práctica clínica para mejorar el acceso de los pacientes a las terapias biológicas a través de los medicamentos biosimilares. Todo tuyo, Raúl. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta última mesa, ¿no?, de la quinta Jornada Nacional de Biosimilares. Yo, como me ha presentado Encarna, últimamente, en los últimos meses, no tengo muy claro en calidad de qué me invitan a las cosas. Si como vocal nacional, como presidente de la Sociedad Valenciana, como ex jefe de farmacia, o como gerente, o como amigo de Encarna. En cualquier caso, la cuestión es que estoy aquí y para mí eso ya es un orgullo y un auténtico placer. Gracias a Biosim y, por supuesto, a Encarna, ¿no?, por organizar estas jornadas, por su invitación y por pensar que yo podía aportar algo como moderador. Miraba el programa, ¿no?, ayer mientras venía en el AVE y mi sensación es que el programa de esta jornada, y ahora lo comentábamos en el café, ¿no?, que es un programa inteligente, ¿no?, un programa que trata, yo creo, que los puntos críticos de decisión, pero también tengo la sensación de que es un programa, el de esta mañana, preventivo, ¿no? Yo creo que aborda lo necesario para enfrentarnos a ese nuevo escenario, no solo sanitario, sino también social. Yo creo que esta mañana coincidíamos, ¿no?, aquí todos, que ha sido, lo que hemos visto hasta ahora ha sido muy productivo. Esperemos nosotros no bajar el nivel, ahí os lo dejo, ¿vale? Pero hemos tocado cosas muy importantes, ¿no? Hemos tocado el tema de la legislación como un primer paso a la normalización, como un primer paso al consenso, y, como decía Antonio, ¿no?, para apostar por acceso y por innovación, ¿no? Y esa legislación es fundamental. Se ha hablado del dato, yo creo que es un punto también absolutamente crítico, ¿no? Y es que tenemos que estar alineados con ese mantra que todos hemos oído muchas veces, ¿no?, del dato al conocimiento. Sin ese dato no hay conocimiento, ¿no? Y por ello, un observatorio que mida la temperatura en cada momento, yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Decía Jaime, medir, evaluar y mejorar, ¿no?, que es nuestro título de mesa, ¿no?, mejorar cómo mejorar el acceso. Y ese observatorio, bueno, debe actuar también a través de una serie de conceptos que se han planteado, ¿no?, y que son claves y que son vitales y que se han expuesto. La disponibilidad del dato, por supuesto, pero la visibilidad del resultado es también absolutamente fundamental. Se ha hablado también de la transparencia, ¿no?, que en la gestión, que es un pilar básico. Y una realidad, ¿no?, que también se ha plasmado anteriormente, Portugal, Madrid, y es que lo teórico es posible. Yo creo que esto es también
muy importante. Posible especialmente cuando lo que está en juego es algo muy importante, ¿no? Salud versus sostenibilidad del sistema sanitario. Me voy a corregir a mí mismo. Salud y sostenibilidad, porque son dos conceptos que no tienen que estar enfrentados, sino que son dos conceptos que tienen que estar engranados, ¿no? Y tras todo esto que se ha hablado, todo lo que han puesto los ponentes anteriores sobre la mesa, nos quedaba un reto y para eso estamos aquí, ¿no? El reto del acceso, el reto de hablar de la disponibilidad para utilizar, porque si uno no tiene, no puede utilizar, ¿no? Cuando uno habla de acceso, a lo mejor alguien se pregunta, ¿pero hay algún problema con el acceso? ¿Estamos maniatados, ¿no? para conseguir esa disponibilidad? Bueno, lo que pretendemos hoy aquí los ponentes, sobre todo, yo solo soy el que acompaña, ¿no? es mirar a ese concepto de acceso, ¿no? Mirar, y lo queremos hacer desde la perspectiva de nuestro día a día, ¿no? De la experiencia de cada uno de nosotros y lo que ocurre es que cuando uno mira desde el día a día es cuando a lo mejor surgen las dudas, ¿no? Yo venía ayer en ese viaje de tren desde Castellón y me anotaba incertidumbres o dudas que me genera el mundo este del biosimilar, ¿no? Y yo pensaba, en esas notas ponía, ¿debemos ampliar el conocimiento sobre patologías para cuyo tratamiento ofrecen respuesta a los biosimilares? Hemos hablado de necesidad de conocimiento, de formación, de información. Pese a lo que la eficiencia transmite, que yo creo que no hay ninguna duda, el acceso requiere de mejoras, ¿no? Porque hablamos de mejorar algo que ya está bien o mejorar algo que no está bien, ¿no? El camino posiblemente tiene más piedras o más obstáculos, como decía César, de lo que parece, ¿no? Aun estando de acuerdo todos en la necesidad del biosimilar, la primera línea de tratamiento está consensuada también. No lo sé, ¿vale? ¿Disponemos de pruebas del beneficio de los biosimilares en nuestro entorno clínico real? Vivimos en el mundo del equipo multidisciplinar, de manera que el trabajo colectivo técnicamente también se tiene que aplicar al acceso del biosimilar. Pero en ese trabajo colectivo nos hemos dejado a alguien, le hemos preguntado desde el primer momento al paciente, no lo sé, en fin, dudas, ¿no? Pero además de esas dudas, para más INRI, además de esas preguntas y de ese debate, estas preguntas y este entorno cambia dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? De manera que, no sé, el otro día estuve en una mesa de técnicos en farmacia y utilizaba para hablar de su incertidumbre una frase de Ortega y Gasset, que voy a utilizar aquí también porque me sirve, ¿no? Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. De manera que quizá el biosimilar es el biosimilar y sus circunstancias también, ¿no? Bueno, tenemos por delante 90 minutos, que ya son menos por culpa del moderador, ¿vale? 90 minutos en los que debemos ser capaces de mirar al futuro, ¿no? De intuir un mejor modelo de acceso para el biosimilar, de anticiparnos o de soñar, ¿no? Una nueva manera de posicionar este tipo de alternativas terapéuticas. Arrancamos esta segunda mesa, que es también con un modelo mixto como la anterior, con primero 2 ponencias de 15 minutos y luego un debate, ¿vale? Un debate que no va a tener PowerPoint, es muy importante, ¿vale? Un debate que pretende ser reflexivo, un debate para compartir ideas, un debate para preguntarnos si hay una sola realidad o la realidad son diferentes. Farmacéutica, farmacóloga, enfermera, digestólogo, paciente, asociación de pacientes. Tenemos visión de 360 grados, ¿vale? Para ello contamos con 5 ponentes excepcionales a los que ya les quiero agradecer su presencia y gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento y toda vuestra experiencia. Empezamos con las 2 ponencias para posicionar este tema de acceso, 15 minutos. Yo el tiempo también soy muy obsesivo, como dice Encarna, os avisaré 2 minutos antes de que se cumplan esos 15, ahí lo dejo. No haremos preguntas porque sí que me gustaría que tanto Eva como Antonia después entrasen en el debate y podamos compartir entre todos, ¿vale? Eva, cuando quieras. Eva Negro es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Getafe, compañera y amiga. A ella le hemos pedido que nos responda una pregunta. ¿La entrada del biosimilar mejora el acceso y el conocimiento sobre las terapias biológicas? Eva, cuando quieras.
Buenos días a todos. Y bueno, yo no sé si agradecer o matar a la organizadora por dos motivos. Yo sí sé que estoy aquí por amiga y también sé que estas preguntas que están planteadas en la mesa fueron objeto de un estudio de investigación que hicimos en el seno de un convenio entre Biosim y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y en el que no sé si decir que tuve el honor de ser coordinadora. Y es que las preguntas eran complicadas. El escenario ya lo sabemos todos y bueno, no me quiero repetir. Pero es verdad que hay muchas de estas preguntas que contestamos de una forma subjetiva, sin tener datos concretos, y muchas veces son opiniones, es lo que a mí me parece, es lo que vivo en el día a día, esta es la impresión que tengo. Y para resolver esta incertidumbre, bueno, pues y basados en esta hipótesis, ¿no?, que el tener biosimilares ha favorecido el acceso de los pacientes con las enfermedades inflamatorias inmunomediadas a la terapia biológica, y que además esos pacientes tienen poca información y que además esa poca información puede generar una percepción negativa, lo que llamamos el efecto nocebo en el propio paciente, y puede ser una de las causas de este freno al uso de los biosimilares. Bueno, pues nuestro estudio se llamó, a todos los estudios les ponemos un nombre cuando les ponen el código BIIPAC, biosimilares y pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, accesibilidad, información y opinión. Y el objetivo era precisamente ese, evaluar el impacto de la comercialización de los biosimilares en el acceso a la terapia biológica en pacientes con estas patologías. Y como efectos secundarios, el efecto nocebo, conocer la opinión de los pacientes y su nivel de información, y evaluar el grado de satisfacción. Y para eso se diseñó un estudio observacional, retrospectivo, longitudinal y multicéntrico para el objetivo principal de acceso, y para conocer la información y la opinión de los pacientes, unas encuestas a los propios pacientes. Recibió la autorización del CEIM, del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, y se puso en marcha el protocolo, que contemplaba la inclusión de pacientes adultos de ambos sexos con diagnósticos de artritis reumatoide, psoriasis, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál era el criterio de inclusión? Recogimos pacientes naïf para la terapia biológica con 3 medicamentos para los que existe un biosimilar comercializado: infliximab, etanercept o adalimumab, y los pacientes tenían que haber iniciado su tratamiento un año antes de la comercialización de estos biosimilares. ¿Cómo vamos a medir el acceso? Pues para medir el acceso utilizamos 2 variables. Una era cuándo estaban disponibles los biosimilares en los hospitales. Nos lo acaba de lanzar Raúl. Para poderlos utilizar tienen que estar disponibles. Y la otra pregunta era, una vez disponibles en el hospital, ¿cuánto tarda un paciente desde que es diagnosticado de una de estas enfermedades y hasta que recibe la terapia biológica? La primera vez que tiene tratamiento con terapia biológica, que podría ser en este caso bien biosimilar o medicamento original. Y para las variables secundarias utilizamos unas encuestas de opinión y un cuestionario validado de satisfacción del paciente, que conocerán ustedes, el TSQM. ¿Cuáles son los resultados que hemos encontrado? Bueno, un poco a la línea de los estudios que esta mañana nos han enseñado, ¿no?, de la evolución de penetración del consumo en envases, lo que hicimos fue agrupar las comunidades autónomas por consumo de biosimilares, de manera que consiguiéramos una muestra representativa de todo el territorio. Y entonces, en base a esos consumos del año 2021, que era lo que teníamos disponible en el momento de presentar el protocolo, se hicieron 3 grupos de comunidades autónomas en función de los percentiles de consumo que tenían. Como el estudio era competitivo, se lanza la propuesta, y van a participar finalmente 15 hospitales de 9 comunidades autónomas distintas.
Y lo primero que nos encontramos es lo que ya hemos comentado, una gran variabilidad en los resultados de la disponibilidad medida en meses desde que se comercializa el medicamento hasta que se utiliza por primera vez en el hospital. Para esto se han utilizado tanto las actas de las comisiones de farmacia y terapéutica, donde se aprueba la inclusión del fármaco, pero también, como hay veces, y conocemos todos el decalaje que existe entre estas decisiones y lo que es la disponibilidad real, finalmente se utiliza el dato del primer paciente tratado en ese hospital con cada uno de los medicamentos. No podemos sacar unas conclusiones relevantes con este dato, sino de nuevo volver a mostrar esa variabilidad, porque además, bueno, pues algunas de las comunidades autónomas solamente tienen un hospital participante. Quería comentar en este sentido que el tamaño muestral del estudio se definió con esta hipótesis de, hay una ventana terapéutica que se cifra en las publicaciones entre los 6 y los 12 meses, en el que el beneficio de iniciar precozmente el tratamiento es muy beneficioso para la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, para la calidad de vida de los pacientes. Nosotros ahí, el grupo de expertos decidió que la hipótesis sería 9 meses. Nos quedamos en el medio y se calcula el tamaño muestral intentando conseguir este objetivo. ¿Qué resultados nos hemos encontrado? Bueno, pues si la media de acceso a la terapia biológica es de 15,9 en meses, en el caso de la terapia original son 20 meses la media de nuestra muestra y la disponibilidad para el biosimilar es de 11,8. Y estos datos son estadísticamente significativos. Además, si hacemos disponibilidad de los fármacos en el hospital por principio activo, también encontramos diferencias. Y el adalimumab es el fármaco que se ha incorporado de forma más rápida, tanto el original como el biosimilar. Y tenemos unos datos bastante superiores en el caso del etanercept. En cuanto a los pacientes y el acceso, nuestra N fue de 267 pacientes, el tamaño muestral era 220, con lo cual se consiguió la muestra representativa. Un poco mejor, un 54% eran mujeres y la edad media 53 años, que coincide mucho, bueno, pues con la epidemiología de la enfermedad y el rango de pacientes que están en tratamiento. Por comunidades autónomas esa es la distribución, en este caso, de los pacientes que participaron, y por patologías, aquí está también representado el mayor número de pacientes eran de artritis reumatoide, seguido de la espondilitis anquilosante. Bueno, se ven los números en la gráfica. Posteriormente, para el análisis de los datos, hicimos una agrupación en psoriasis por un lado, enfermedades inflamatorias intestinales por otro y terapias reumatológicas por otro. ¿Cuáles son los resultados? Pues tenemos que un grupo de pacientes más numeroso, el 61% de nuestra muestra estaba en tratamiento con adalimumab, seguidos después de etanercept y una menor representación de infliximab. ¿Cómo iniciaron los pacientes el tratamiento? Pues el 58% de los pacientes del estudio iniciaron con biosimilar, lo cual es un dato interesante y que nos genera también ganas de explorar todas esas estrategias de las que esta mañana hemos intuido opciones. Y la distribución del tratamiento entre los 3 principios activos del original frente al biosimilar es también distinto y, por supuesto, coincide con el tema de que adalimumab es el fármaco que antes se ha introducido en el arsenal terapéutico de los hospitales. Y el dato ya concreto de repercusión directa sobre el paciente, el dato que hemos definido como acceso, que se definió como el tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento con terapia biológica para los pacientes, pues tenemos que en una media de 7,7 años de toda la muestra, el acceso de los pacientes que empezaron con terapia original
era de 8,6 años y el tiempo para el biosimilar era de 7. Y este dato es estadísticamente significativo. Si profundizamos en los grupos de patologías, con la agrupación que anteriormente os he comentado, pues también vemos que hay diferencias. En el caso de artropatías y patología digestiva, la media es más o menos la misma, mientras que para la psoriasis el acceso al tratamiento es bastante más largo, de casi el doble. Y esto también es representativo. Tiene diferencias estadísticamente significativas. No hay ninguna diferencia en el análisis multivariante con otras variables como la comunidad autónoma, como el sexo. En esto no hemos encontrado ninguna diferencia. Pasamos a la parte de la opinión de los pacientes y el nivel de conocimiento, y sorprende mucho que en el cuestionario de conocimiento digamos que todos los resultados, salvo la primera pregunta, que es si el paciente conoce si está o no en tratamiento con un biosimilar, y como veis tampoco el 100% de los pacientes, esto es sobre 5. Es una puntuación sobre 5 y solamente 3, llegamos a una media de 3. Luego hay muchos pacientes que ni siquiera saben que están en tratamiento con un biosimilar y su conocimiento sobre los biosimilares pues está siempre por debajo de la media. En el cuestionario de opinión, por otro lado, hay opiniones muy favorables hacia los biosimilares. Aquí probablemente haya un sesgo, ¿no? El paciente, como vamos a ver también en el resultado de satisfacción, está contento con su tratamiento. Entonces, bueno, cree que el biosimilar le ayuda a acelerar el acceso. Tenía la misma percepción que nosotros. Hay biosimilares, voy a tener más pronto la oportunidad de ser tratado con terapia biológica. Y es un 75% de los pacientes el que opina esto. Sin embargo, la mitad, el 55%, dice que no le informaron que su tratamiento era un biosimilar y desde luego el porcentaje de pacientes que tuvo la posibilidad de decidir sobre el tratamiento es bajísimo. Solamente un 20% dice que le preguntaron si podía elegir, si hubo una entrevista, si hubo una decisión compartida en el tema del tratamiento a recibir. Sobre el cuestionario de TSQM, es un cuestionario validado que son 4 bloques, preguntas en 4 bloques sobre la eficacia, efectos secundarios, la conveniencia del tratamiento y la satisfacción global. Bueno, pues los datos ahí están, 16 sobre 21. El 23% de los pacientes comentó tener efectos secundarios. Ninguno de estos efectos secundarios fueron limitantes, ni físicamente, ni tampoco ningún efecto secundario, digamos, de la esfera más sistema nervioso. La conveniencia del tratamiento también tiene una buena puntuación, o sea, las medias de estas preguntas están en el 75% y la satisfacción global igual. ¿Qué conclusiones hemos sacado en este que, bueno, es un análisis muy rápido? La verdad es que todavía el estudio puede dar más frutos porque tenemos una recogida de datos importantes. Me preguntaba esta mañana alguien que está por ahí en el público si tenemos resultados en salud. No era el objetivo principal del estudio, pero al hacer una recogida exhaustiva de datos, nuestro cuaderno de recogida de datos sí que contempla valores objetivos de resultados, ¿no? El DAS, bueno, para cada una de las patologías, estos indicadores estándar de resultado, con lo cual probablemente otro año podemos seguir contando alguna cosa más sobre estos resultados en salud. Pero a nuestras preguntas clave podemos concluir que parece, no nos atrevemos tampoco a ser muy tajantes en esto es un estudio, que la comercialización de los biosimilares ha tenido un impacto positivo en el acceso temprano a la terapia biológica. Los medicamentos están disponibles en un tiempo más corto en los hospitales, 0,7 años, y el acceso a la terapia biológica para los pacientes también se reduce en 1,6 años. Por otro lado, los pacientes están satisfechos con los biosimilares, aunque está claro que es necesario mejorar la información, y consideran que esta política de utilización de biosimilares ayuda, ¿no?, al acceso temprano y contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y hasta aquí mis conclusiones y el tiempo.
Muchas gracias, Eva. Perfecto. En el tiempo hemos visto la visión desde esa parte que es la farmacia hospitalaria, ¿no? Como expertos también en la evaluación del medicamento. La mejora del acceso es la conclusión final, ¿no? Pero bueno, también ha dicho Eva que hay una gran variabilidad en el uso y en cómo se gestiona todo, ¿no? Sobre todo en ese acceso precoz, está condicionado por la patología, ha puesto datos. Y algo que para mí es muy importante, ¿no? Has dicho una cosa que me ha parecido brutal, ¿no? El paciente no conoce el biosimilar, pero el 75% de ellos tiene la sensación de que se ha acelerado el acceso a su terapia por su uso, ¿no? Yo creo que es una cosa que a priori puede parecer contradictoria, o que luego podemos discutir, a ver, Antonio, cómo engranamos eso. Bueno, segunda ponencia, Antonia Agustín, ella es jefa del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y también es presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. La pregunta que le hemos lanzado a Antonia yo creo que también es crucial, ¿no? ¿Medicamentos biosimilares en primera línea? Ahí va eso, Antonia. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de participar en esta jornada. Bien, efectivamente a mí me toca hablar de lo que es el early treatment, que lo podríamos un poco viendo, ¿no? El concepto o definición, ¿no? Lo podríamos traducir como tratamiento temprano o tratamiento precoz. Bien, en los últimos años, ¿no? El conocimiento que hemos ido teniendo de una serie de enfermedades crónicas nos ha permitido ver que son realmente progresivas y que pueden ser algunas de ellas muy discapacitantes, ¿no? Y esto ha llevado al concepto cada vez más, yo creo que se ha ido imponiendo, en que es necesario que se haga un diagnóstico temprano de estas enfermedades, y no solo un diagnóstico temprano, sino que también se pueda acceder a los tratamientos lo antes posible y se les pueda instaurar tratamiento lo antes posible. En la mayoría de los casos va a ser con primeras líneas, no estoy diciendo ahora que vamos a tratar con biológicos a todos ya de entrada, ¿vale? Pero sí en una serie de subgrupos de riesgo, sí que se puede ya de entrada ir utilizando los fármacos biológicos. Y esto es lo que intentamos resumir y revisar en un documento que Biosim también patrocinó y que se publicó en junio de este año y que pueden ver en su pantalla, en el que colaboramos distintas sociedades científicas y que yo les voy a intentar resumir algunos de estos conceptos y algunos de ellos. Unas de estas enfermedades, ¿no?, crónicas, que todos sabemos que es progresiva y que puede llegar a ser discapacitantes, la enfermedad de Crohn, ¿no? Para resumir y situarnos un poco, se dice, ¿no?, que más de un 50% de pacientes van a tener complicaciones graves, fístulas, estenosis, absceso. Además, se han identificado una serie de factores de riesgo, que esto va muy bien para luego poder precisar en quién podemos ser un poco más agresivos a la hora de iniciar tratamientos, como por ejemplo pues una edad de inicio de la enfermedad joven, una extensión, ¿no?, un inicio de enfermedad extensa, determinadas localizaciones de inicio también pueden ser un marcador. Por otro lado, hasta un 80% se dice que a lo largo de la enfermedad van a hospitalizarse en algún momento y que entre un 40 y un 50% van a precisar cirugía abdominal mayor, ¿no? Con los biológicos parece ser que esto se ha reducido a un 30%. Bien, pues por tanto, la enfermedad de Crohn es una de estas enfermedades que podemos considerar que quizás algunos pacientes se pueden beneficiar del uso temprano de algunos fármacos biológicos. En esta diapositiva pueden ver, ¿no?, un primer estudio en el que intenta demostrar pues esto que estamos diciendo, ¿no? Esta es una cohorte bastante conocida de enfermedad de pacientes con Crohn de un condado de Minnesota, ¿no?, y que han arrojado muchos datos de epidemiología de la enfermedad a partir de esta cohorte. Y los autores, como pueden ver, pues describen cómo a lo largo del tiempo de la enfermedad, pues un porcentaje bastante importante presentan complicaciones, estenosis o también fístulas, por ejemplo, ¿no? Y ello ha llevado, como digo, ¿no?, a que el Crohn pues, esté cada vez barajando más el concepto de iniciar el tratamiento lo antes posible, ¿no? Y lo que es el concepto de ¿no?, hacer una escalada terapéutica del tratamiento, como se diría en inglés step down, es decir, dejar los biológicos, ¿no?, para aquellos que hayan fracasado otras primeras
tratamientos, pues últimamente está imperando un poco el concepto de al revés, ¿no? Empezar con biológicos, ser agresivos e ir reduciendo, si se puede, el tratamiento, por lo menos en algunos subgrupos de pacientes. Evidentemente no en todos, pero en aquellos en que de entrada tengan una enfermedad moderada grave, pues este concepto se está imponiendo, ¿no? Y tenemos algunas evidencias que nos lo reafirman, ¿no? Por ejemplo, este es un ensayo clínico, el que ven en sus pantallas. Es un estudio abierto, quizás con no muchos pacientes, 100 y pico, que se aleatorizaron bien a pacientes que habían sido diagnosticados nada más que 4 semanas antes y que tenían un cierto grado de enfermedad, y se las aleatorizó a infliximab y a ciatoprina, que sería los de color verde, o bien a terapia convencional escalonada con corticoides, con inmunosupresores y, en tercer lugar, anti-TNF, ¿no? Y como pueden ver, a las 26 y a las 52 semanas, que era el objetivo del estudio, pues los pacientes en los que se inició tratamiento con biológicos antes, pues obtuvieron mayor porcentaje de remisión, y al revés, ¿no? Un mayor porcentaje se mantuvo sin recaída, que sería la gráfica de su derecha, con el tiempo. Estos serían los resultados de un ensayo clínico, pero también se dispone de subanálisis de grandes ensayos clínicos, por ejemplo, del CHARM. El CHARM era un ensayo clínico con adalimumab en enfermedad de Crohn comparado con placebo, y los autores de este subestudio, por tanto, a posteriori, dividieron los pacientes en 3 subgrupos, ¿no? Aquellos que tenían una enfermedad corta, de menos de 2 años, los que ya tenían una enfermedad entre 2 y 5 y los demás de 5. Y como pueden ver, adalimumab es mejor a placebo en todos los subgrupos, pero parece que tanto a las 26 semanas, que sería la gráfica de arriba, como a las 52, los que tenían una duración menor de la enfermedad se benefician más del tratamiento con adalimumab en comparación con el resto de grupos. Y si seguimos la gráfica de su derecha, esto es el estudio de extensión que fue posterior. Todos ya llevaban tratamiento con adalimumab, pero aún así los que tenían menos tiempo de enfermedad seguían beneficiándose más del tratamiento con el biológico. Bien, y este es el tercer ejemplo que les voy a poner. Este es un estudio observacional, es un poco para poner un ejemplo de cada estudio a partir de una aseguradora americana. ¿No? Todos los pacientes diagnosticados de Crohn se seguían desde el diagnóstico hasta el momento que se instauraba el anti-TNF, y se les dividía en 3 grupos, como pueden ver, ¿no? Los que se había iniciado el anti-TNF muy pronto, aquellos que habían empezado con primero un inmunosupresor distinto y luego anti-TNF, y los que habían hecho la escalada convencional, escalonada, corticoides, inmunosupresores, anti-TNF. Y si siguen las distintas gráficas, verán que los que se inició de entrada anti-TNF pues tenían menos necesidad de corticoides continuos, menos necesidad de corticoides añadidos, y además se evitaron un poco más de cirugía abdominal de resección. Bien, por tanto, todo esto se ha ido traduciendo a las guías, ¿no? Esta es la guía del Colegio Americano de Gastroenterología para los pacientes de entrada con enfermedad moderada, grave o que tienen un riesgo moderado a alto, ¿no? Y en ellos se reconoce que los anti-TNF son superiores a placebo para obtener la remisión y mantenerla, que además se consigue un tratamiento, una respuesta de efecto rápido, antes de 2 semanas, y además, literalmente se lo leo, el tratamiento con agentes anti-TNF parece ser más eficaz cuando se administra más temprano en el curso de la enfermedad. Las tasas de respuesta y remisión son mayores si se administran dentro de los 2 años posteriores al inicio de la enfermedad. Esto siempre en pacientes, evidentemente, seleccionados. Bien, y la otra enfermedad que les quería poner de ejemplo, evidentemente, es la artritis reumatoide, enfermedad que hace unos años era muy discapacitante y en los que todo el mundo reconoce, creo que no hay ningún reumatólogo que no lo reconozca, que los biológicos han cambiado un poco el curso de la enfermedad. Actualmente el criterio que se utiliza para tratarla es el treat to target, ¿no? Que sería un poco tratar por objetivo, y este objetivo no es otro que conseguir y mantener la remisión de la enfermedad,
y si no se puede la remisión, pues por lo menos la menor carga de enfermedad posible o de actividad posible. Y para ello, ¿no?, se suele recomendar, cuando el paciente está activo, visitas cada 1 o 3 meses. Y si no mejora a los 3 meses o máximo a los 6 meses no se consigue la remisión, hacer una modificación del tratamiento. Este es un estudio en el que se revisan 14 ensayos clínicos con distintas terapias y en el que pueden ver que los autores claramente dicen que en aquellos pacientes que tienen una duración corta de la enfermedad, la probabilidad de remisión es mucho más temprana o mucho más favorable a si la enfermedad pues lleva un tiempo de tratamiento. Bueno, y esto en parte es lógico, ¿no? Tanto si se mide solo la CR20, que sería la primera gráfica, como si se mide cualquier escala de actividad, ¿no? Siempre la respuesta, a medida que va durando la enfermedad, va disminuyendo, es menor, ¿no? Y el último estudio que les quería comentar de esta patología es este otro en el que los autores evalúan 2 cohortes de pacientes con artritis reumatoide, serían uno con cada gráfica de las superiores, y dan el dato en logaritmo del Hazard ratio, las de arriba, o solo en Hazard ratio, las de abajo. ¿Y qué quieren ver los autores? Pues si hay una línea, ¿no?, si es proporcional entre la duración de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Y los autores dicen que no, que no es lineal la respuesta, sino que hay una ventana de oportunidad, que serían las primeras semanas de la actividad de la enfermedad, y que se pasan estas primeras semanas, como ven las curvas se aplanan y la posibilidad de respuesta al tratamiento pues va disminuyendo. Otro dato que también va un poco a favor del tratamiento temprano. ¿En todos los pacientes? No. En las guías lo que se ha hecho, ¿no?, sería que, sobre todo, si ven la flecha, ¿no?, en los pacientes de alto riesgo que tienen un pronóstico pobre, ¿no?, porque ya de entrada tienen una serie de factores de riesgo, si a los 6 meses, 3 meses, 6 meses no se consigue la remisión, pues ya se recomiendan fármacos biológicos. Bien, evidentemente toda esta evidencia se ha generado no con biológicos, se ha generado con fármacos de referencia o fármacos originales, pero actualmente todos estamos de acuerdo en que la cantidad de información y de evidencia que disponemos con fármacos biológicos pues ha crecido muchísimo, ¿no? Y en esta gráfica que pueden ver en la diapositiva, pues es una revisión sistemática de los ensayos clínicos y otros tipos de estudio que se han hecho hasta ahora o hasta el año 20, que es cuando se publicó, con biosimilares. Y como ven, el número de estudios pues es considerable, 178, muchos con infliximab, pero también con otros biológicos, y los autores concluían que la eficacia, seguridad y la inmunogenicidad con estos fármacos no es superior que con los originales. Y además, como saben, recientemente este año pues, el grupo de biológicos de la EMA, junto con representantes de todas las agencias de la Unión Europea, emitieron un informe, ¿no?, un comunicado, una declaración a favor del uso de biosimilares, y no solo de su uso sino en primera línea, sino también de la intercambiabilidad, ¿no?, que era un poco el objetivo de este documento. Antes el presidente de Biosim ha comentado que los biosimilares en España han supuesto un ahorro de unos 5.000 millones. Bien, este estudio se hizo antes, un poco antes seguramente, pero es un estudio que los autores quieren estimar que ha supuesto los biosimilares en España desde su aparición en el año 2009 hasta el 2019. Le sale algo más de 2.300 millones en conjunto, acumulado, pero como ven en los últimos años pues esta cantidad va aumentando a medida que vamos teniendo más biosimilares. Infliximab, que sería el azul más intermedio, digamos, es el que más ha contribuido, pero adalimumab, que ¿no?, tenemos biosimilares desde hace menos, pues en los 2 últimos años también ha contribuido bastante. Con todo ello, pues cada vez las guías de las sociedades científicas van convenciéndose y van añadiendo la recomendación de uso de biosimilar en las distintas guías, ¿no? La primera de arriba es la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, que no solo reconoce que son igual de eficaces y seguros que los fármacos originales y que se pueden utilizar en primera línea, en de novo,
para el tratamiento de la remisión y el mantenimiento, sino también la intercambiabilidad. Y en la de la EULAR, de la artritis reumatoide, en su última edición, también reconoce o simplemente pone, ¿no?, si 2 medicamentos son igualmente apropiados para un paciente, mejor utilizar el que tiene un coste menor. Y para acabar, esta es mi penúltima diapositiva. Simplemente pues este estudio lo que quiere ver es esto, ¿no?, un poco hasta qué punto las guías se están haciendo eco del uso de biosimilares, ¿no? Son guías de gastroenterología, no son de todas las especialidades, son de gastroenterología de los distintos países de la Unión Europea. En su izquierda tienen el gráfico de inicio, ¿no?, la aceptabilidad y la recomendación de biosimilares en tratamiento de novo en pacientes que no los han recibido hasta ahora, que como ven en verde cada vez pues, se van aceptando más, sobre todo en la última edición de las guías, y en su derecha tienen la intercambiabilidad, que también cada vez se va aceptando más en las guías. Las de color verde son las que lo van aceptando. Y bien, y para concluir, el curso progresivo y discapacitante de algunas enfermedades crónicas ha conducido a la idea de que el diagnóstico y abordaje temprano puede disminuir la progresión y evitar complicaciones. Los fármacos biológicos han contribuido decisivamente a cambiar el curso progresivo de algunas patologías, de las 2 que les he presentado, sin ninguna duda. El early treatment con biológicos en pacientes de riesgo, ¿no?, seleccionados con algunas de estas enfermedades, yo creo que actualmente está plenamente aceptado, y no hay ninguna duda que la disponibilidad de biosimilares facilita el acceso de fármacos biológicos y por tanto también contribuye a cambiar el curso de estas enfermedades crónicas, también sin ninguna duda. Y hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Antonia. Nada que pedirles, 15 minutos una, 15 minutos la otra, exactos. Es importante obedecer al moderador. Bueno, a ver, yo creo que los datos que ha mostrado también Antonia, como decíamos, eran crucial la pregunta, y los datos son contundentes, ¿no? Y trabajo realizado y evidencia que demuestra que el beneficio del inicio temprano con biosimilares en diferentes patologías y en diferentes pacientes está sobre la mesa. Pero también has dicho, Antonia, algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Que cuando uno habla de tratamiento temprano de biosimilar, parece que está condicionando el uso en primera línea del biológico, que no es, que tú lo has matizado, que no es así, ¿no? Es decir, no se tiene que interpretar como que toda terapia se tiene que tratar por mucha ventana de oportunidad que haya, que eso es muy importante, ¿no? Pero que no tiene que ir a biológico, porque eso es lo que a veces hace que un gestor o un pagador no pueda generar frenos o barreras a que esa verdad que es así, que el tratamiento temprano es mejor y ofrece unos beneficios claros, pues en algunos momentos pueda encontrar alguna traba o alguien que ponga reticencias, que ya sabemos por qué son, no por otra cosa, ¿no? Pero bueno, que hay que tener también eso muy claro, y creo que lo has explicado de manera perfecta. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos ponencias que posicionaban el acceso y el uso. Vámonos al debate, ¿no? Y en el debate, pues junto a Eva y Antonia tenemos a 3 compañeros. Noelia Cano, ella es doctora en enfermería, enfermera responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Universitario de León, vicepresidenta de GTI, del Grupo Enfermero de Trabajo en Enfermedad Inflamatoria. Noelia, muchas gracias por estar aquí. Francisco Jorquera, él es especialista en medicina interna, es el jefe de servicio de digestivo del Complejo Asistencial Universitario de León. Con tu permiso, Paco, para compañeros, amigos y pacientes. Bienvenido, muchas gracias. Y Antonio Torralba, él es paciente durante más de 30 años ya de evolución, vocal del Comité Asesor de Pacientes de la SEP, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, miembro del Comité de Ética CEIM del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, portavoz de pacientes del Hospital Clínico San Carlos de Madrid también, miembro del Comité de Humanización y Calidad Percibida del Hospital Clínico San Carlos y vicepresidente y tesorero de Coartritis. Y yo decía que no sabía por qué venía, pues, Antonio, no sé si también sabes por qué estar aquí, por cualquiera de estas cosas, ¿no? Exacto. Exactamente, bueno, fenomenal. Bueno, pues arrancamos un debate que yo creo que tiene que ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Un debate donde no hay respuestas correctas, y esto es muy importante, donde no hay
preguntas pactadas buscando un determinado eslogan, sino lo que hay realmente es momento de realidad, ¿no? De ver cuál es vuestra idea, cuál es vuestra experiencia y poner en valor a los medicamentos biosimilares, como decía antes y os he dicho, cada uno de vuestros puestos bajo una visión de 360 grados, ¿no? Que yo creo que eso es lo que más valor tiene en esta mesa, ¿no? Tenemos, y se ha puesto de manifiesto hoy, en esta mañana, términos asociados a biosimilares muy claros. Oportunidad, mejor acceso, tratamiento temprano, que decía ahora Antonia. Pero pese a ello y a esa claridad, no todo el mundo se atreve a abordar ese acceso y esa disponibilidad de manera global, con intercambiabilidad o no, en primeras líneas o no, pero no hay un ataque directo a eso que parece todo beneficioso, oportunidad, mejora, tratamiento precoz. Todos no se atreven, pero algunos sí, ¿vale? Algunos sí que se han atrevido, ¿no? El Servicio Digestivo de León se ha atrevido y queremos conocer vuestra experiencia de éxito, Noelia y Paco, cómo promover un uso de biosimilares sin disminuir la satisfacción del paciente, esto es muy importante, y aumentando a su vez el acceso a esa innovación que supone el biosimilar. Voy a empezar por ti, Paco, si me permites. Por mi experiencia como farmacéutico, hablo de los orígenes, ¿no? El binomio biosimilar-prescriptor parecía no ser el ideal, ¿vale? Dejémoslo ahí para no entrar en muchas cosas, ¿no? Se rompen las barreras, se gana experiencia y aparecen proyectos como el vuestro. Cuéntanos. Brevemente, pero cuéntanos. Y queremos que nos lo cuentes todo breve. ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde? Todo lo queremos saber. En primer lugar, el contexto. Nosotros somos un servicio hospitalario y manejamos fundamentalmente dos biológicos para dos enfermedades graves. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el infliximab y el adalimumab. Los profesionales de gastroenterología que manejan estos fármacos son profesionales de alta cualificación porque manejan enfermedades complejas en sus formas más graves. Y tradicionalmente la relación entre gestores y clínicos pues no es buena, es de desconfianza mutua. Los gestores piensan, bueno, más o menos o con frecuencia, que nosotros nos olvidamos del gasto, nos preocupa poco la sostenibilidad del sistema y prescribimos con cierta ligereza. Eso piensan los gestores en general. Y nosotros, de otro lado, pensamos que nuestros gestores, bueno, pues son insensibles, ¿no? Que solo piensan en recortar el gasto, pero para recortar. Como no sufren a los pacientes de manera directa, pues su sensibilidad a la hora de autorizar fármacos de alto impacto pues es más recorrida, ¿no? Pues este es el contexto. Y en este contexto, ¿qué hemos hecho nosotros? Que ya digo de antemano que a pesar de la variabilidad de las cifras que dio Jaime esta mañana o que Eva ha comentado, pues nosotros el infliximab lo utilizamos el biosimilar en el 100% de los pacientes y el adalimumab en el 100% de los que tienen Crohn y en el 97,8% de los que tienen colitis ulcerosa, es decir, que creemos en su utilidad. Pues, ¿qué hicimos? Bueno, pues un plan. Diseñamos un plan con dos líneas importantes, ¿no? Por un lado, crear confianzas y por otro lado, generar alianzas, ¿no? Confianzas, ¿por qué? Pues porque esta desconfianza, lo que hoy hablamos, se extiende a todo el sistema. Desconfianzas a diferentes niveles, pero siempre con una línea común, que para mí es muy importante, y es no afectar a la base del acto médico. El acto médico es un acto de confianza entre médicos y pacientes. Y todo aquello que quiebra el acto médico es desolador y es demoledor y es devastador a todos los niveles, incluso en el gasto. Y si os interesa, lo podemos hablar después. Y la primera confianza es obvia, son iguales en eficacia y en seguridad los biosimilares. Esta mañana en la mesa previa se daba por hecho que esto lo asumía todo el mundo. Si eso fuese así, la variabilidad que hemos visto en las cifras de Jaime no existiría. Evidentemente eso no lo piensan los facultativos, no solo en eficacia y seguridad, sino en por qué tengo que cambiar. Si yo tengo un paciente que está estable con una enfermedad grave y le cambio y va mal, ¿qué me pasa a mí, no? Me protege el sistema. El paciente va a pensar
y perdonar por la expresión, que le doy garrafón para ceder a las presiones de mi gerente que quiere ahorrar el gasto, ¿no? Además, el que la seguridad y eficacia sea similar no es un acto automático. Parece que lo es, ¿no? Los trabajos publicados son potentes. Pues no. En los médicos, el principio que manda siempre es el principio de la prudencia. El principio de la prudencia requiere sedimentar conocimiento y asumir desde dentro este conocimiento. Y esto tiene una velocidad que no es igual en todos los médicos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo no estoy convencido, lo que le transmite al paciente se va a ver desde el paciente como una imposición y no como algo coherente y bueno para él. Esto es fundamental, principio de confianza. ¿Qué otras confianzas? Pues fundamental con los farmacéuticos, ¿eh? La alianza con los farmacéuticos es crítica, pero en muchos centros hospitalarios, lo comentabas tú, no es así. Bueno, pues en nuestro servicio no se toma ninguna decisión que atañe a los farmacéuticos sin consensuarlo con ellos y viceversa. Esto nos ha generado una alianza extraordinaria, nos hace más fuertes y con más confianza cuando vamos juntos a la dirección y vamos juntos casi todos los días. Confianza, bueno, pues con los pacientes crítica es evidente, ¿no? Al paciente hay que explicarle con naturalidad y con transparencia el por qué hacemos las cosas. Y no solo hay que convencerle de que esto es igual de eficaz y seguro, que esto es crítico, sino que por qué cambiamos. Y nosotros cambiamos, y eso lo explicamos todos los días, porque creemos que cambiando medicación podemos tratar a más pacientes, tratarlos antes y extender las indicaciones, algo que se ha visto en algunos de los trabajos que se han comunicado esta mañana. Pero nosotros lo creemos firmemente, por eso lo hemos hecho, si no, no lo hubiéramos hecho. ¿Y cómo hemos hecho esto con nuestros pacientes? Y esto lo hemos hecho así. Bueno, pues tanto farmacéuticos como nosotros, cuando empezamos a hacer switch, convocamos a los pacientes y se lo explicamos en directo. A la vez, el jefe de farmacia y el jefe digestivo, que soy yo, firmamos una carta para cada paciente, explicándoles por qué. Y luego el médico responsable de cada paciente, en su consulta, también reforzaba esta idea. Y esto dentro de un equipo, del que forma parte Noelia, ahora os comentará, donde hay cirujanos, donde hay reumatólogos, donde estamos los gastroenterólogos, nuestras enfermeras. Es decir, en un equipo en el que todos vamos a una. La confianza es fundamental. Hablaremos luego más adelante de más cosas, pero esta es la base de nuestro trabajo. Ahí tocas dos temas que son clave, ¿no? Que es la confianza, la colaboración completa, ¿no? Ese concepto de globalidad multidisciplinar, yo creo que es el paso principal de ese Solo plan. una cosa, con los pacientes además tenemos la suerte buscada, de tener una alianza extraordinaria con la Asociación de Pacientes de Crónico Litis Ulcerosa de nuestra provincia, que es la alianza más, digamos, beneficiosa para nosotros en este sentido. Yo te compro todo el plan menos lo de ir tanto a gerencia. Ahora lo veo, antes sí que me parecía bien, ahora ya no lo veo tan bien. pero bueno. Bueno, Noelia, en un escenario de incertidumbre y de cambio como ha sido este, ¿no? Sí. Y de todo lo que ahora Paco nos ha contado, ¿no? De todo ese equipo multidisciplinar, no solo de la parte de digestivo, sino de muchas partes de todo el entorno sanitario de León, del hospital, el papel de enfermería se antoja vital, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Porque enfermería es el que acaba tocando, ¿no? al paciente en muchas ocasiones, ¿no? Y en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Me gustaría que nos contases un poco tu experiencia, ¿no? Y sobre todo, ya por aterrizar a ti como enfermera, ¿no? La experiencia de cómo lo has vivido, pero ¿dónde ves que está vuestro valor dentro de ese pool multidisciplinar? Bueno, pues te agradezco esa introducción y ya aprovecho para dar las gracias a Biosim por contar con la enfermera, por una enfermera que dé visibilidad a nuestro trabajo y sobre todo voz a mi profesión, para que conozcáis un poquito, pues como decía Raúl, nuestra función, ¿no? Lo que comentaba Paco. La clave del éxito, no me quiero repetir, pero es esa confianza que se establece con el paciente y que nosotros dedicamos mucho tiempo en la consulta. Para nosotros, siempre lo hablamos en las reuniones, es vital la primera consulta. Cuando se le diagnostica a un paciente de enfermedad de cronocolitis ulcerosa, esa consulta va a marcar
el futuro de la relación. Lo hemos visto y cuando lo hablamos con pacientes vemos que esa primera consulta es lo que va a hacer que muchas veces dentro de los tratamientos, por ejemplo, una de nuestras funciones sea esa adherencia. Está muy bien cómo les explicamos el tratamiento, cómo se realiza la administración, la conservación, les administremos el tratamiento, pero cuando van a casa también ser capaces de realizar una correcta educación y romper con ciertos mitos que se han creado con respecto a los biosimilares, de que no son iguales, que estaba ocurriendo, ¿no? Esa parte yo creo que es fundamental, esa educación y esa atención integral que realizamos, porque todo ello va a llevar a esa adherencia terapéutica que nosotros trabajamos mucho en las consultas. Qué importante es que uno tenga la posibilidad de acceder a un fármaco, que eso también es muy importante comentarlo en las consultas. Qué suerte tenemos, me ha parecido estupendo lo que habéis hecho, ¿no? De esa ventana de terapéutica, de esa estrategia top-down, porque realmente es así como funcionamos en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Es una patología muy incapacitante y entonces sabemos que cuanto antes empecemos a funcionar con los fármacos, la respuesta va a ser mucho mejor y esa ventana de oportunidad va a evitar que la enfermedad progrese. Por eso es tan importante. Y resumiendo, yo creo que la clave del éxito, como dijo Paco, es que cuando aterrizaron los biosimilares, lo que se hizo fue, primero, que ha sido clave, es introducir en esos grupos de trabajo al farmacéutico. En nuestro caso es Luis Ortega y nosotros estamos muy encantados de que esté porque sube a la consulta y ve, lo dice él, cómo me ha cambiado esa visión de poder ver al paciente cara a cara y no solo un papel, su patología y cuánto va a costar. ¿De acuerdo? Resumiéndolo así en cifras. Después se hizo una reunión con pacientes, tanto asociados como no asociados, que se hizo público allí en el hospital, y después el manejo que se hace se hizo individual y progresivo. Yo creo que el cambio fue progresivo, que eso también lo vieron como algo positivo los pacientes. Y que después pasen a nuestra consulta y romper esos miedos, ¿no? Esos tabús, ese efecto nocebo que decía. Eso que nos preguntan, que a lo mejor le hacen más caso a la vecina que a lo mejor nosotros no. Romper con esos miedos con evidencia y por eso no solo los pacientes quieren estar bien formados e informados, sino yo como enfermera quiero estar bien formada e informada y tener toda la evidencia y todos los estudios disponibles para también poder manejarlo y explicárselo a mis pacientes en la consulta. ¿Quién forma al formador? ¿No? Este Claro. Es el primer paso, ¿no? Como quien cuida al cuidador, pues igual también esa formación. Ahí te ha salido lo de enfermera. Sí, totalmente, claro. Es la base de nuestra profesión. Muchas gracias, Noelia. A ver, para que no se me malinterprete, Antonio, que lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Este sistema sanitario verbaliza de manera permanente lo del paciente en el centro, de lo que tú y yo no estamos muy de acuerdo, ¿vale? No es que no estemos de acuerdo, sino que nosotros tenemos una visión no muy disruptiva, pero un poquito desplazada, en la que en verdad no tiene que estar en el centro, ¿no? Tiene que formar parte de una cadena circular donde todos los eslabones estén engranados y donde el único matiz es que el eslabón del paciente puede ir teniendo que cambiar de puesto para estar al lado de cualquiera de los interlocutores de ese plan que se ha diseñado, ¿no? Pero pese a ello, efectivamente, todos los sanitarios decimos que el fin último es el paciente, pero a mí este escenario me llama mucho la atención, ¿no? El escenario del biosimilar, ¿no? Porque ha sido un escenario disruptivo, ¿no? Los que hemos vivido la época del genérico pues recordamos algunas cosas, pero esto ha sido totalmente diferente. Y yo creo que no hemos sido capaces de ver dónde teníamos que centrar muchos de los esfuerzos, ¿no? Mi pregunta, Tony, es desde tu experiencia, que es muchísima por todo lo que tu currículum marca, ¿no? Y luego por tu experiencia como paciente, ¿no? Pero más allá de la de persona, ¿os habéis sentido partícipes, ¿no? de esa penetración y de ese, no solo de la penetración, del posicionamiento de los fármacos biosimilares? ¿Os lo creéis ya? O sea, ¿pensáis que hay un beneficio de la disponibilidad y la accesibilidad de este tipo de fármacos? Lo primero que tengo que decir es sí. Nos sentimos partícipes. Pero antes de continuar, quiero dar las gracias también a Biosim por tener la visión 360 de invitar a una asociación de pacientes o una asociación de personas con una patología para poder estar aquí compartiendo este momento con vosotros y con toda la audiencia, tanto aquí como en streaming. Yo creo que es una de las cosas que eso sí se ve que está cambiando. A tu pregunta ya te he dicho que sí.
¿cuál es la cuestión? Claro, yo cuando escucho a mis compañeros, tanto a Paco como a Noelia, joder, es que lo primero que me ha venido a la cabeza, yo tenía unas notas y no sé si voy a ser capaz de seguirlas o no, pero realmente, o sea, lo que ellos han dicho, que es lo que yo siempre traslado, es pedagogía. Creo que en este país o en nuestra sociedad o en cada uno en nuestro entorno hacemos muy poca pedagogía. Trabajamos mucho, aisladamente, pero somos pedagógicamente poco eficientes o eficaces, como lo queramos decir. Con lo cual, claro, si ya partimos de esa premisa, nos quedan muchos retos por cumplir. Los pacientes, y tanto lo ha dicho Eva en el estudio, aún sin saber que el fármaco le están poniendo es un biosimilar, ellos son capaces de entender qué es bueno para ellos. Yo creo que eso es algo muy positivo y habla muy bien de la persona que se está tratando. La cuestión es que, claro, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Lo primero. Y luego ha dicho otra cosa también muy importante, Noelia, que es, yo siempre digo que la primera consulta, marca el devenir de cómo vas a percibir lo que tienes. No es lo mismo que te digan, y hablo siempre y pongo este ejemplo cada vez que puedo, no es lo mismo que tú tengas una artritis reumatoide y te digan, tienes una enfermedad para toda la vida, con lo cual tu cabeza desconecta, ya no quiero ir más. Si además te dicen que vas a tener que tener una medicación y te la van a cambiar porque vas a ir empeorando, o sea, olvidaros ya del mundo, hacia dónde vamos. O sea, yo no quiero saber más de lo que me está pasando. Si eso, en vez de hacerlo así, lo hacemos pedagógicamente y decimos, tienes una enfermedad, te acabamos de hacer las pruebas, es verdad que es una enfermedad reumática, es una enfermedad que se llama artritis reumatoide, que va a tener una larga evolución, con lo cual vamos a intentar acompañarte en este camino para que tengas la mejor calidad de vida. Indudablemente tendremos que cambiar de fármacos, pues como cuando te duele la cabeza. Hoy te doy paracetamol, mañana te doy otro y otro. Esto es algo que, por eso me gusta mucho, por eso he dicho que me han dejado toda la presentación, todo lo que yo tenía en la cabeza. Y yo creo que eso es lo que va a marcar el devenir de cómo tenemos que hacer que nuestras consultas o vuestras consultas sean eficientes y eficaces. Es verdad que siempre se habla de que no tengo tiempo, estoy sobresaturado. Si hacemos dijéramos, esa visión, como muy bien han explicado ellos dos, las consultas son mucho más eficientes. Indudablemente, ojalá pudiéramos trasladar ese modelo a todas las patologías y cómo lo comunicamos. Porque es que si no, al final, también quería introducir una variable que lo estaba oyendo. Hablamos de biosimilares. Sí, yo siempre, nosotros fuimos pioneros en hacer una jornada que se llamaba biológicos originales, biológicos biosimilares. Yo creo que esto también hace que la persona a la que se lo estás contando no lo vea como de segundo nivel, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, yo creo que hay que empezar a trabajar mucho este tipo de cómo lo decimos, porque en cómo nos expresamos también vamos a hacer que las personas empiecen a tener confianza. Y luego, también en esa primera consulta, perdona que vaya de un lado a otro, pero vamos contigo. Es romper mitos y romper miedos. Sobre todo porque lo peor que gestionamos todos los humanos son las incertidumbres. Cuando tengo incertidumbre, no soy capaz de escuchar a nadie. Me centro en eso y me olvido del resto, con lo cual tenemos que crear esa base de confianza para poder generar que la persona que está enfrente, y no la persona que está enfrente, porque a veces nos olvidamos del cuidador, que lo has introducido en la última. O sea, la persona que va contigo, si tú le dices tienes que hacer tu vida normal, la persona que va contigo siempre te va a recordar que tienes que hacer tu vida normal. Y lo que tenemos que hacer es normalizar la vida que nos toca vivir a partir de ahí. Con lo cual, fijaros cómo cambia el contexto, cómo cambia cómo tenemos que hacer, dirigirnos. Porque eso va a hacer que veamos
a los clínicos con plena confianza en lo que nos están contando, creamos en que lo que nos están prescribiendo, aunque sea un biosimilar, tiene la suficientemente calidad y eficiencia y tiene estudios y está todo testado para que tú te vayas a casa con toda la tranquilidad del mundo. Y yo quería decir, claro, por eso decía que todo esto es un poco disruptivo en ese sentido. Tenemos que empezar a pensar que los biológicos biosimilares han llegado para hacer que podamos tener mayor acceso a los fármacos lo más rápidamente posible. Porque esto en artritis reumatoide está muy estudiado. O sea, se dice que hay una ventana de oportunidades terapéuticas y que si entras en esa ventana, tu calidad de vida va a ser mucho mejor que si no llegas. Indudablemente luego la persona que tiene o el paciente tiene una corresponsabilidad con el sistema y con lo que está poniendo. Pero esto es algo vital, porque si no, al final tú no generas esa confianza, tú no llegas a creerte lo que te están poniendo. Y voy a introducir una variable más y perdona que me extienda, Raúl. No hemos hablado de lo que es la adherencia. ¿Te lo estás diciendo un farmacéutico? La adherencia. O sea, el fármaco más caro es el que no se toma o no se pone. Con lo cual, da lo mismo que le demos el mejor. Digo esto porque si no generamos esa confianza entre todos los actores, creo que nos queda mucho trabajo por hacer, aunque nos queda mucho por hacer. Pero si no generamos eso, todavía nos va a ser mucho más difícil. Y no me quiero extender más. Lo único que quiero decir es que me gustaría poner cuatro ítems que traía para decir, ¿vale? Sobre todo, porque creo que nos queda una deuda por saldar, quitando el servicio de ellos con las personas que tienen enfermedades reumáticas inmunomediadas. Y yo me traía 4 para que no se me olvidaran, ¿vale? Trabajar, como ya he dicho anteriormente, para cerrar la brecha de incertidumbre, creo que eso es vital. Garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema. Se ha hablado mucho de intercambiabilidad y eso es algo que creo que no está dentro del debate porque eso se ha hecho con los tratamientos originales, con lo cual, si no te ha funcionado A, te han puesto B, lo único que estaba consensuado, con lo cual, eso no tiene. Lo que sí tiene es cuando se hace un switch sin comunicar. Y eso sí que crea desconfianza de la persona. Si voy a hacer un switch, se lo comunico. Y lo comunico con mi especialista. Y estamos todo el equipo, como muy bien habéis dicho vosotros, todo el equipo sentado en la mesa. Por eso lo del centro del paciente, sentado en la mesa. Vale, y por último, desde con artritis siempre hemos dicho que para la persona entienda lo que se le está poniendo, creo que hay que poner marca comercial aparte de principio activo. Yo creo que eso también, quizás más para los que están en hospital de día, porque el Remicade lo conocemos que es marca comercial, pero si decimos infliximab hay un montón. Yo creo que eso empezaría a generar esa confianza y creo que sería mucho más fácil tanto para ellos como para las administraciones como para la sociedad en general. Y no me extiendo más. No. Muchísimas gracias, Antonio. Mitos y miedos, ¿no? Terminar con la incertidumbre. Yo creo que esto es un reto que está ahí sobre la mesa. Luego volveré a este tema porque por unas caras tuyas de antes y por esto que acabas de decir quiero hacerte una pregunta, pero quiero que demos un paso un poco al origen de la charla, ¿no? Que era el acceso, ¿no? Y ahora sí que me gustaría que intervinieseis los 5, sí que os pido brevedad porque quiero hacer 2 o 3 preguntas más todavía, que seáis muy sinceros y que vayáis al tema. Empezamos por ti, Eva, y si queréis vamos viniendo hacia aquí, ¿no? Hemos dicho que el acceso debería ser un acceso fácil que garantice la disponibilidad, pero eso no es así y sobre todo hemos dicho que hay variables o diferencias a nivel autonómico, ¿no? Quiero que cada uno de vosotros, desde vuestros puntos de vista, que son diferentes, que eso he dicho yo que es el gran valor de esta mesa, ¿no? Que me dijeseis brevemente, ¿no? ¿Dónde veis los factores críticos, ¿no? que dificultan ese acceso, ¿no? El uso a los medicamentos similares, pese a lo que yo decía antes, ¿no? La notable evidencia que hay. Muy rápido, permitidme, yo como farmacéutico en su momento, con aparición de biosimilares, yo
entré en PubMed y me puse una alerta que me ponía, que puse biosimilares, y desde hace años sigo recibiendo, porque no la he quitado, todas las publicaciones de biosimilares. Yo no he recibido ninguna, no me las he leído todas, me he leído los abstracts, que pusiese tal población pierde en calidad de vida por un switch hecho. Ninguna, en años, desde el primer momento, ¿vale? Pero pese a ello, sigue habiendo dificultad de acceso. ¿Dónde están los puntos críticos, según vuestra visión sanitaria y de persona paciente? No, empieza allí. Creo que vas a tener todo el reporte. Los puntos críticos para el acceso, bueno, creo que nos cuesta mucho dar el salto de esa evidencia que probablemente a nivel científico-técnico tenemos muy clara, pero que cuando toca trasladarla a un paciente que está delante de nosotros, pues ahí es mucho más difícil, falta esa pedagogía probablemente, ¿no? No tenemos todas las respuestas a esa incertidumbre que tiene el paciente, que lo ha plasmado muy bien con qué pasa si no funciona, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta para la que probablemente no estamos preparados, o por lo menos la primera vez que nos la hacen no estamos del todo preparados. Y en esto, bueno, pues que esa visión integradora de todo el equipo es muy importante. Yo creo que es que en esto hemos empezado probablemente... Aquí estamos juntando todas las visiones, pero cuando empezamos este recorrido no estábamos juntos. Cada uno teníamos un papel muy concreto y a lo mejor lo vimos solo desde nuestra parcela y no fuimos capaces de contar con la cadena, y que la cadena además estaba cerrada, que no eran eslabones sueltos. Y yo creo que esa parte ha sido importante y no hemos sabido contestar a la pregunta y a esa resistencia al cambio, ¿no? Que podemos tener todos, no solo el paciente, sino a lo mejor también el prescriptor o nosotros los farmacéuticos, que también tenemos, y hablábamos antes del horizon scanning, que muchas veces también esas propuestas más innovadoras de tengo a la vuelta de la esquina, porque es que esto va a una velocidad que tampoco nos da tiempo muchas veces. Entonces, también hemos vivido retrasos porque está a punto la siguiente y la siguiente molécula tiene unas expectativas y entonces no sé si cambiar hoy es el momento o tenemos que esperar. Entonces yo creo que nos falta poder tener esa visión para que los protocolos que se están actualizando, las guías, ¿no? Como nos acaba de contar Antonia, lleguen a tiempo, porque siempre vamos... acción-reacción. Antonia, lo crítico. Para mí lo crítico es que aún no acabamos de estar convencidos de que sean los mismos fármacos. Lo siento, es así, sobre todo por parte del prescriptor. Sí, está claro. Y generamos, y me pongo, yo soy médico, o sea, me pongo de parte, me culpabilizo, aunque no soy asistencial, pero yo creo que sí, que en parte es esto. Lo vemos una alternativa que se nos impone un poco por el coste, porque disminuye costes y esto es una realidad que todos apreciamos, pero lo vemos un poco de esta forma. Sensación esa de imposición, ¿no? Sí. Un poco lo que limita. Un poco sí. Elia, desde tu punto de vista, crítico de acceso. Creo que sobre todo la falta de información que transmitimos a los pacientes. Creo que no, a veces, ¿no? Cuando dices vamos a correr prisa, tenemos muy pocos minutos y es tan importante sentarse y pararse esos 5 minutos a explicárselo bien, pero a veces podemos pecar de no transmitirlo correctamente y como algo positivo también, no dirigirles, pero ya sabiendo nuestra experiencia, también darle esa oportunidad al paciente de que existen más opciones terapéuticas. Afortunadamente, por lo menos nosotros hablamos de nuestra patología, que cuando evolucionan mal es cierto que se está investigando y surgen nuevas moléculas, pero hay veces que nos quedamos ya y decimos, nos queda muy poco. Entonces, también transmitir a los pacientes esa opción que tienen, que hay un camino por hacer y que van a surgir nuevos fármacos y que también esa confianza, pero yo creo que también lo que decía Antonia, la confianza hasta que no vemos resultados. Pero para ello ya hay muchos estudios, entonces también basarnos en eso, ¿no? De decir, si aquí, en esta población, se han extrapolado los datos y se ve que es eficaz,
y que da seguridad. Sobre todo, que la actuación y que va a ser eficaz para el paciente, que es lo que quiere. El paciente quiere una respuesta cuando está mal. Y si hemos visto que eso es eficaz, adelante. Vamos a romper con esa barrera. Paco. Bueno, solo un punto de los miedos, ¿no? Se ha hablado del efecto nocebo. En el Crohn ulcerosa, el efecto nocebo puede suponer que un paciente que está estable haga un brote grave y se muera. O sea, quiero decir que no es baladí. Lo del efecto nocebo, ya sabéis que es la anticipación del miedo a un cambio con un efecto negativo en signos y síntomas. Esto lo digo un poco para no banalizar a aquellos prescriptores que no prescriben. Pero sobre todo el problema es el modelo. Es decir, tenemos un modelo que no lo facilita. ¿Qué gano yo? Gana el hospital, gana la tesorería de mi comunidad, pero yo no tengo más compañeros trabajando. A mí no me dan recursos, de hecho los pierdo, porque si paso de prescribir Humira a prescribir adalimumab, me voy a la porra. Financiación para investigar, cero. O sea, quiero decir, el modelo. El modelo tiene que ser de ganancias compartidas. Y el equipo. Es decir, el equipo da confianza. Los miedos los sustituye la decisión colegiada, que nos cobija a todos. Y luego el modelo. Hombre, tenemos un modelo donde yo cambio para nada. Yo arriesgo para nada. El paciente piensa que le estoy haciendo la faena, cede conmigo porque confía en mí al final, pero para nada. Yo me pongo a los pies de los caballos, mi directora médico, mi gerente se pone medallas con el consejero y ¿dónde queda todo? Esta es la realidad, el modelo, ganancias compartidas. Ganancias para que nosotros tengamos más recursos para formación, para investigación. Desde luego tampoco pasaría nada porque cobráramos más, puesto que somos los profesionales de los que menos cobran de Europa. O sea, quiero decir que el modelo no está bien. O sea, si se gana, que ganemos todos, en todos los sentidos. Y todo el equipo y los pacientes. Que puede ser, Paco, también que lo que decía Antonia, ¿no? De que no estamos convencidos, venga de no el convencimiento que es lo que yo planteaba, ¿no? De la evidencia científica, porque eso está ahí. Es decir, 8 años sin recibir un input negativo de un switch, ¿cómo no? ¿Qué dudas del switch? ¿No? Pero lo que dudo es del modelo, ¿no? Que tú decías a lo Raúl, mejor, ¿no? hipocresía. O sea, quiero decir, sí. No, que no al fin y al cabo, hipocresía. Que aquí se trataba de decir la realidad y la... Nosotros hemos cambiado, es verdad que hemos cambiado por nada, por convencimiento, porque nos parecía bien. Pero realmente, ves las cifras del país, son desoladoras. Es decir, el modelo. Es un problema de modelo. Y de gestión clínica. Yo soy responsable de mi servicio. Si pudiera hacer gestión clínica y negociar con quien fuese, los recursos y parte de esos recursos se quedaran para yo tener más endoscopios, me explico, más personal tal, esto sería distinto. Pero claro, yo soy jefe de servicio y no puedo ni contratar, ni despedir, ni motivar a nadie de mi plantilla. Esa es la realidad de un país que no avanza. Esto nos pasa a todos. Y si habláis con jefes de servicio, os dirán lo mismo todos. No podemos contratar, no podemos despedir y no podemos motivar. ¿Qué gestión hacemos? En fin, no vamos a llorar porque... No, pero es verdad. Es que es el modelo... Pues si eso lo pasas a gerente, ya te quiero contar. ¿Ya? Modelo. Hay que ver el modelo y modelo de ganancias compartidas de verdad. Lo dijo la IRET en el 2020. Sí. Hay que legislar mejor para que nosotros no estemos a los pies de los caballos y cambiamos. Porque si cambiamos y un enfermo va mal, vamos al juzgado. Esto también hay que decirlo. Y en la legislación no está a nuestro favor. Y luego, ganancias compartidas con transparencia. Con transparencia. Además, hay un dato que ha dicho, creo que ha sido Jaime, ¿no? Que decía, el uso de biosimilares luego se tiene que reinvertir, no se trata de ahorrar. Esa reinversión, tampoco Jaime lo ha especificado, pero digo yo, ¿no? No tiene por qué ir solo a nuevos tratamientos, sino a invertir en los profesionales que atienden a ese paciente. ¿Lo crítico que tú ves, Antonio? Después de todo lo que he oído, es difícil aportar mucho más, pero voy a intentar. Lo crítico desde la visión de las personas que tenemos y del tejido asociativo es que, como nos ha hecho una buena pedagogía, siempre se ha hablado en el modelo económico y creo que ha sido un error. Desde mi punto de vista, ha sido, y lo que hemos cogido las personas que tenemos esos tratamientos más baratos, menor calidad, peor servicio, peor... Entonces, esto es algo crítico, porque si yo te voy a poner un tratamiento que tú no estás convencido, como muy bien dice Paco, y que tienes toda esa reticencia, imaginemos cuando llegas aquí, te voy a poner un biológico biosimilar, y dice, no, a mí el original, y si no, no lo quiero. Y te están jugando tu vida.
convencer de esa resistencia al cambio a una persona cuesta mucho, muchísimo. Y si ya le convences y pasa algo como muy bien explicaba Paco ahora, o sea, olvídate, o sea, la has perdido para toda la vida. ¿Vale? Con lo cual, creo, y vuelvo a insistir mucho, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar, hablo de pedagogía. Tenemos que empezar a ser muy pedagógicos, tenemos que empezar a ver cómo lo contamos. Y lo que yo ponía, el ejemplo de en 20 segundos tú te ganas al paciente o le pierdes, es que en 20 segundos la has perdido y no va a volver. Y si vuelve, va a ser cuando ya esté al límite del abismo. Y esto, vosotros que sois clínicos, lo veis mejor que yo. Lo veo yo en el tejido asociativo. O sea, con lo cual, esto es algo que hay que empezar. Tenemos, lo decía, creo que era Jaime, era el primer ponente. O sea, tenemos que olvidarnos de más baratos. Tenemos que decir es que con esto voy a hacer más cosas, sino esto, como muy bien decía, es yo estoy haciendo más eficiente el sistema para que tú tengas mejor calidad de vida, para que mi servicio tenga mejor acceso, para que yo pueda sentarme y poder manejarlo. Esto es lo que las personas que vamos a la consulta es lo que necesitamos. Y a partir de ahí, cualquier otra cosa viene solo y ellos tienen un modelo de éxito. Con lo cual, creo que hay que copiar, lo he hecho muy bien el Word, copia y pega, para implantar, como se hablaba antes de los observatorios, que se ha hecho bien, tanto en Madrid como en otras comunidades, y vamos a ir trasladándolo poco a poco. Esto es una carrera de fondo. Los que tenemos una enfermedad crónica, reumática inmunomediada, como en mi caso, o sea, yo llevo más de 30 años con una artritis reumatoide, con lo cual espero vivir hasta los 100, ¿eh? Y yo que lo vea. Entonces, yo lo que hay que conseguir es ese tránsito, bueno, mejor que tránsito es ese acompañamiento, que era lo que me fluía de cuando ellos estaban hablando, mis 4 compañeros, ese acompañamiento para que tú tengas la mejor calidad de vida. Siento alargarme. No, perfecto. Bueno, en estos momentos me doy cuenta de que yo me había planificado un debate para en torno a 3 o 4 horas, ¿vale? Porque se me ha quedado en el tintero la equidad, se me ha quedado en el tintero el trabajo en equipo, no, porque ha salido aquí y eso no se queda en el tintero. Esas 3 bandas de biosimilar, paciente y sanitario, ¿no? Que yo creo que aquí también han salido cosas, con lo cual casi que lo voy a obviar. Y antes de preguntar a los asistentes que estáis aquí, si tenéis alguna pregunta, sí que voy a lanzar una pregunta que me ha surgido un poco en lo de hoy, ¿no? Trabajo en equipo fundamental, todos los eslabones de la cadena sanitaria. Y una cosa es lo que cada uno de nosotros sabemos de este escenario y otra es lo que los demás creen que sabemos. Me explico por qué hago esta reflexión. Luego me gustaría que opináis sobre la reflexión. Porque cuando a María José le preguntaban si los clínicos están ya convencidos y formados en biosimilares, y María José decía, sí, tú has puesto cara. Y luego, por una cosa que también nos pasó, y Encarna estaba en Valencia. Yo, como presidente de la Sociedad Valenciana, organicé también una jornada de biosimilares y trajimos un paciente. En un debate también, sobre todo farmacéuticos, y un paciente de asociación de pacientes de colitis de Crohn, de la Comunidad Valenciana. Y empieza el debate y cuando le damos paso al paciente, pensando que iba a estar alineado, el paciente dice, esto de los biosimilares no me lo creo. Y todos, ¿cómo? Claro, eran todos farmacéuticos y generó aquello, ya tenemos un enemigo. No, porque a los 2 minutos lo entendimos. Es que a mí nadie me ha explicado. Es que yo no sé. Entonces no me pueden exigir que yo acepte un switch, que soy un paciente que tiene 15 años con Crohn y que estoy controlado con adalimumab, que acepte un switch si nadie me ha explicado qué es esto, ¿no? Entonces, es decir, a veces no es lo que nosotros sabemos, sino realmente lo que los otros ven que nosotros sabemos. Lo que nosotros transmitimos. ¿Sí?
Que es por, también muy importante. por el motivo que sea. Porque también ha salido antes un tema de por qué no, lo de Antonia, ¿no? ¿Por qué ese convencimiento o estamos convencidos? Pero muchas veces es por falta de tiempo y vosotros lo habéis dicho. Mm. Si yo estoy en un servicio de reumatología el tensionado al tiempo- 100%, que mi reumatólogo, mi enfermera, mi farmacéutico inviertan cada uno 5, ya no digo más, 5 minutos en hablar con el paciente, a explicarle, es hacer explotar el servicio de reumatología, o de digestivo, o de dermatología. Claro. Entonces, que los factores son múltiples. No sé si tenéis percepción de esto que he dicho, o queréis decir algo, o me callo yo ya también. Yo, Raúl, con respecto a eso, de lo que transmitimos también, ¿no? Una labor que me decías, ¿no? ¿Qué pones en labor? Una función que tenemos las enfermeras también en las consultas de estas patologías especializadas es que yo siempre cuando se van les digo, ahora vamos a hacer un resumen de lo que te he dicho. ¿Con qué información te has quedado? Porque eso me va a decir si el paciente me ha entendido o no. Entonces, claro, qué importante es parar esos minutos a que te diga, pues esto y esto. Digo, pues a lo mejor esto es erróneo. Mira, le he transmitido algo y no me lo ha entendido como yo quería. También dedicar esos pequeños minutos para decir, vamos a hacer un resumen de lo que te he explicado. Deberíamos. Sí. Vuestro modelo, perfecto, ¿eh? Y ojalá lo pudiéramos trasladar en todas partes, pero lo veo un poco complicado, tal y como está, como acaba de decir ahora Raúl, el sistema de tensado, ¿no? Entonces, no sé, tenemos que buscar alguna manera un poco más sencilla de poder montar algo similar a lo que habéis hecho, pero sin, ¿no? O sea, implicar a todo el mundo. Esto es vital, la complicidad es vital. Tener en cuenta al prescriptor siempre, porque si no, no se puede hacer. Pero, bueno, ojalá se pudiera hacer este modelo en otros sitios, ¿no? Pero lo veo un poco difícil, ¿eh? Entonces, quizás buscar algo lo más sencillo posible para que todo funcionara. El manejo complejo, y hoy cada día es más complejo el manejo de la salud, es que es indispensable trabajar en equipo. Sí. Pero esto yo quiero sacarlo del debate habitualmente manido del equipo y el equipo y el equipo. Un equipo es una acción de confianza. Vuelvo a la confianza, donde todos tienen una opinión valiosa y no es un grupo de gente que le hace la ola al que manipula el equipo. ¿Me explico bien? Es decir, Sí. esto surge desde lo más profundo de los conceptos que hay que manejar. Es decir, no podemos manejar fármacos complejos, pacientes complejos, tomar decisiones complejas solos. Eso es un riesgo para los pacientes. Solo podemos hacerlo dentro de grupos donde el respeto al paciente y a los compañeros sea máximo, porque el apoyo que necesitamos y el cobijo es máximo también. Y esto no es una cuestión compleja, es una cuestión de creer en una forma de trabajar. En un país que es individualista hasta los extremos, es difícil, pero los pacientes necesitan el trabajo en grupo. En un hospital como el mío, que tiene 4.000 trabajadores, la salud o la vida de un paciente no puede depender de mi lucidez o mi estupidez en una noche de guardia. Eso no es el camino hacia el futuro, eso es el pasado. Entonces, hay que cambiar los modelos sin romper el sistema, pero se pueden mejorar. Y estamos perdiendo el tiempo en estupideces y no estamos dando pasos en lo práctico y en lo necesario. Nosotros tenemos una plantilla corta. El hospital de León nos aprieta, no os digo cuánto, pero creemos que este es el camino y como lo creemos nos ponemos de acuerdo. Pioneros en el cambio de modelo. Como ya estamos... Breve. 30 segundos. 20. Vale. A lo que decía Antonia. Si no modificamos el modelo, los equipos estarán siempre mucho más tensionados. Porque siempre va a haber más tensión a la de más pacientes. Si cambiamos e introducimos la variable de cómo comunicamos, el modelo baja de estar tensionado. Esto no es que lo diga yo, que tendría su valor, es que esto está descrito. O sea, si tú haces participar a todo, la tensión de todo lo que se genera en los servicios baja. Y esto es algo que hay que empezar a trabajarlo. Si implementamos modelos como ellos, posiblemente estén tensionados porque en vez de tratar 20, tratemos 50. Si se me ha entendido mal, yo no estoy diciendo que el modelo no funcione, digo que tengamos que hacer tanto esfuerzo para entrar
cada uno de los biosimilares. Lo estoy diciendo en este sentido, Un no para que cambiemos el modelo, que me parece estupendo trabajar en Antonia, equipo. está claro, un modelo único. Ese es el tema. Encarna, tenemos un minuto para lanzar pregunta a alguien que queráis intervenir, matizar. Hola, para Noelia. Disculpa, ese altísimo porcentaje de pacientes que decían... perdón, soy Rafael Martínez, director de Sandoz. Director médico de Sandoz. No he promocionado todavía director general. Quería preguntarte si ese porcentaje tan alto de pacientes que no habían sido informados en el estudio que has presentado, ¿eran de pacientes nuevos y que habían esos switch? ¿Eran nuevos? ¿Eran de switch? ¿O estaba todo mezclado? ¿Cómo...? Eva, no es para ti. Sí, Eva. Sí. Eva, sí. Ah, no, perdona, Eva, quería decir sí, Eva. El grupo de pacientes es pacientes naive que empiezan tratamiento con biosimilares. La encuesta es a ese grupo de pacientes. Vale, en este caso sí quería expresar también, nosotros que hemos estado trabajando muchísimo en el ámbito de la comunicación al paciente, etcétera, porque parecía que había sorprendido un poco el hecho de que tan pocos pacientes hubieran sido informados, ¿no? Entonces yo quería preguntar, y sobre todo me someto aquí siempre al criterio de Antonio Torralba, que es como paciente. ¿Tú crees que un paciente nuevo que recibe una medicación, que es una medicación autorizada por la agencia del medicamento, una indicación concreta, que tiene un nombre regulatorio, que es biosimilar, pero que no aparece en la caja del paciente, ¿crees que a un paciente que empieza con ese medicamento, que tiene esa indicación, sería necesario decirle que es un biosimilar? ¿O sería mejor para evitar el nocebo pues el no decir nada, porque es un medicamento autorizado como el original para el mismo tratamiento? Esto también, y también me ha gustado mucho el comentario que has hecho sobre prescripción por principio activo en el hospital. Me ha interesado muchísimo, porque probablemente en el ámbito de la medicación intravenosa, en el ámbito subcutáneo, es fundamental la información para evitar que haya problemas, que el único problema que puede tener un biosimilar es el efecto nocebo, lo sabemos, el único. Entonces, en el ámbito de la intravenosa, efectivamente, si se está prescribiendo por principio activo, quizás sería más razonable no tener que dar ninguna explicación para evitar que el nocebo se pudiera producir en los pacientes. Pero, Antonio, me someto absolutamente a tu criterio, que es infinito, diría yo. Por lo que te conozco de hace muchos años. Le acabas de dar un cuarto de hora. Voy a intentar ser telegráfico. Antes eran 20, ahora son 40. No. Creo, mejor dicho, considero que hay que dar toda la información de una forma correcta. Creo que la no información, cuando te enteras, te genera mucha incertidumbre, con lo cual has perdido al paciente. Yo creo que considero, mejor dicho, que hay que decirlo. Y hay que decirle con esa primera entrevista. Si es que en esa primera entrevista de 20 segundos te lo has ganado. O sea, es que ya da lo mismo que lo que le cuentes, te va a seguir. Porque al final, cuando tú llegas a ese punto de te tienen que poner introduzco la palabra biológico, biosimilar. Es que es fundamental. O sea, no es de segunda. Es un fármaco que ha pasado todo para llegar. Si ponemos biosimilar solamente, estamos dando mucha más fuerza a los biológicos originales. Con lo cual, yo creo que hay que empezar a hacerlo. A tu pregunta muy concreta, sí tiene que estar informado el paciente de una forma pedagógica y te va a seguir al fin del mundo. Muchas gracias, Antonio. Si veis una mirilla telescópica de esas aquí, es que ya me están haciendo señales. Bueno, muchísimas gracias. Perdonar que no hayamos podido abordarlo todo, así nos volverán a traer el año que viene a la 6ª jornada. Yo quiero cerrar muy rápido la mesa con frases de los ponentes, ¿no? Primero, un poco lo que hemos bebido de antes, ¿no? Innovación, regulación, reinversión. Yo creo que hay que observar y mirar a ese horizonte que viene o hacia el que vamos, ¿no? Eva ha hablado de que los medicamentos biosimilares parecen tener un impacto positivo en ese acceso precoz y así además lo perciben los pacientes. Antonia más o menos nos ha hablado de una medicina personalizada también con biosimilares en patología y en paciente concreto, generando una evidencia que se va viendo ya en las guías de práctica clínica. Y ha dicho algo también muy importante, lo de café, no café para todos, ¿no? Pero si hay café, a lo mejor tiene que ser biosimilar, ¿no? Ese es un poco también el mensaje. Paco ha hablado de un plan, de un modelo después, a través de la confianza, de la alianza, del consenso y de la adaptación.
Noelia ha insistido mucho en esa confianza de manera muy especial con el paciente, acompañándole en la educación y en la formación. Y Antonio acabando generando una manera de alinear, ¿no?, sanidad y pedagogía para mejorar los resultados y para mejorar la calidad de vida. Yo creo que me llevo de hoy, ¿no?, que hemos visto que a través de la realidad todo es posible. Muchas gracias a todos.